Capítulo 1, versículo 8 de Daniel dice: Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Vuelvo a repetirlo. Y Daniel propuso en su corazón, diga conmigo, y Daniel propuso en su corazón. No lo escucho. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Amado Dios, en esta mañana te damos gracias. Gracias por darnos la oportunidad de estar en tu casa. Levantamos nuestras manos en señal de alabanza, en señal de adoración. Tenemos hambre de tu palabra, tenemos sed de tu espíritu. Ministranos, Señor, en esta mañana una vez más y háblanos para ser edificados a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede sentarse, amén. Estamos hablando de identidad y cultura de reino. Identidad y cultura de reino. Diga conmigo, identidad. Que se escuche, identidad y cultura de reino. Todos nosotros acá tenemos una identidad. Tenemos un nombre, tenemos un apellido, tenemos un acta de nacimiento, un libro de familia, algo que nos identifica que nosotros existimos. Bíblicamente, en el capítulo 1, versículos 25 y 26 de Génesis, la palabra dice que Dios le dio una identidad al hombre que se llama semejanza. Diga conmigo, semejanza. Por eso que cuando dos personas o más vienen del mismo rasgo familiar, dice: ay, mira, se parece a mamá, se parece a papá, se parece a su hermano, se parece a su hermana. Nunca va a decir que se parece al vecino porque hay problemas. Pero siempre y cuando hay un parentesco a nivel familiar, significa que hay algo que le une genéticamente a esa persona. Llámese padre, llámese madre, llámese hermano, llámese hermana, llámese abuelo o llámese abuela. Por eso que es muy interesante ver la historia de Daniel desde la perspectiva de identidad que él tenía. Porque era un hombre que era muy dado a lo que era tener convicción de sí mismo. Está buscando una palabra un poquito menos técnica para que me entienda, pero quiero usar esta: convicción. Alguien que tenía una convicción del pasado, tenía una convicción del presente, pero también tenía una convicción del futuro. Porque muchas veces cuando venimos de un pasado de herida, de problemas, de circunstancias, siempre vivimos más arrastrados en el pasado que vivir el presente para nosotros poder ser de bendición en el futuro y también ser bendecido en el futuro. Por eso que la historia de Daniel no es una tragedia, la historia de Daniel es un propósito. Diga conmigo, propósito. ¿Por qué? Porque Daniel estaba deportado de Israel al imperio babilónico, tanto él como sus compañeros y miles de jóvenes más que se encontraban en la misma situación de Daniel. Y hay un dato muy importante de Daniel, y es que Daniel, desde su primer momento que llegó al palacio, llegó a Babilonia, en el versículo 8 que nosotros leímos del capítulo 1 de Daniel, dice que él propuso en su corazón. Me impacta mucho esta palabra, porque fue la palabra que utilizamos el domingo pasado para orientarnos en la dirección a nivel de la administración que estuvimos predicando. Lo que tú propones en tu corazón. Recordemos que el corazón forma parte de la vida del ser humano. Una persona no puede vivir sin corazón. El corazón es la bomba de sangre para todo el cuerpo. Es lo que le da la existencia, le da la vida. Cuando una persona tiene problemas del corazón, problemas cardíacos, tiene que ser tratado inmediatamente. Entonces la palabra dice que él propuso en su corazón. Déjeme decirle algo muy interesante. Hay dos tipos de emociones en el corazón. Hay una emoción en el corazón que tiene que ver con la alegría que sentimos. Cuando alguien nos da un regalo, cuando alguien nos abraza, cuando tenemos mucho tiempo que no vemos una persona. Hay otro tipo de alegría que no solamente proviene del corazón, sino que proviene del espíritu, que yo explicaba, que es el gozo. La palabra dice: el gozo del Señor es mi debilidad. Mi debilidad. ¿Por qué el gozo de Dios es mi fortaleza?
Porque el gozo proviene del espíritu. La alegría puede provenir de la emoción. Me está yendo bien, qué bueno, tengo una casa, qué bueno, tengo esto, qué bueno. Pero hablar del gozo es hablar del propósito intencional de Dios para Él procesarnos. No tengo empleo, pero estoy gozoso. Tengo un problema en casa con mis hijos, pero estoy gozoso. Estoy pasando un momento de circunstancia, pero estoy gozoso. ¿Cómo se encontraba Daniel cuando llegó a Babilonia y comenzó su primer día en el palacio? Gozoso. Y diría, ¿por qué? Porque él sabía que todo lo que él estaba viviendo también formaba parte del propósito. Por eso lo primero que él hizo fue proponer en su corazón no contaminarse. ¿Qué significa la palabra posponer? Cuando te propones a algo, te estás comprometiendo. Diga conmigo, me comprometo con Dios. Cuando yo tengo una proposición, esa proposición me lleva a un propósito. Nadie hace una proposición de algo si no hay un propósito intencional que nosotros queremos ver como resultado. Y me impacta mucho de Daniel, que Daniel propone. ¿Pero por qué propone en su corazón eso? Porque él venía de Babilonia y él no iba a cambiar su cultura. Recuerde que estamos hablando de una cultura que nosotros construimos dentro de una cultura. Una cultura que vivimos con muchos problemas a nivel moral, a nivel social, a nivel político. Nosotros somos hombres y mujeres que estamos incluidos en una cultura, pero ya tenemos otra cultura. Y esa cultura se llama el reino. Cuando la sociedad nos quiere poner antivalores, nosotros tenemos valores para contrarrestarlo. Cuando la sociedad nos quiere decir lo contrario a nuestra fe, nosotros tenemos una fe en un Dios a quien nosotros creemos. Y ninguna sociedad, ningún antivalor va a cambiar lo que Dios ha puesto en mi corazón, va a cambiar lo que Dios ha puesto en mi vida, va a cambiar lo que Dios ha puesto en mi destino. Entonces es muy importante que yo entienda que lo que yo propongo en mi corazón, yo tengo que comprometerme con ello. Vengan vientos, vengan tormenta, vengan momentos de adversidad, yo estoy comprometido o estoy comprometida en lo que yo he creído. Y yo quiero hablar de algo muy interesante acá. Porque luego de Daniel comprometerse consigo mismo a no contaminarse, eso lo llevó a recibir una recompensa. Diga conmigo, recompensa. ¿Sabe por qué lo llevó una recompensa? Porque fue un hombre que se guardó para Dios y comenzó a caminar un camino de fidelidad. Aunque le cambiaron el nombre, aunque tuvo que hablar a otro idioma, aunque tuvo que adaptarse a una cultura que era la de él, no pudieron cambiar su corazón. Cuando tú entiendes que tiene un corazón conforme al propósito de Dios, nada de lo que tú estás viviendo va a cambiar tu corazón, porque tu corazón ha sido transformado por Dios y vive una vida para Dios. Así que las heridas de tu pasado que te dicen no perdone, recuerda que Dios te ha dado un corazón nuevo. Aquellos que te han hecho daño, Dios te ha dado un corazón nuevo. De modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y yo vivo en lo nuevo. Y lo nuevo me lleva a mí a dar testimonio de quién yo soy, a quién yo le sirvo y el propósito que Dios tiene con mi vida. Entonces nosotros estamos luchando contra antivalores. Y debemos de entender que nosotros fuimos destinados por Dios con un propósito y una naturaleza única. Y yo hablaba de algo interesante, y es para qué Dios a mí me ha creado. Y la palabra dice que hemos sido creados para gloria y alabanza de su nombre. Oiga esto, gloria, repita conmigo, gloria. Y no la vecina que tú tienes allí donde vive, o la que tiene dentro de casa un familiar. No, yo estoy hablando de la gloria de Dios. Creado para gloria y creado para honra. ¿Qué es la gloria? La gloria es la manifestación de Dios mismo. ¿Y qué es la honra? Es el nivel más alto de agradecimiento. O sea, que el que tiene un corazón conforme a Dios va a vivir en la gloria, pero también va a vivir en el agradecimiento. Mucho cuidado con la cultura moderna que hoy nos está atacando. La llamada nueva era, donde todo tú lo puedes hacer porque forma parte de la vida. Y te dicen que no pasa nada, que no existe el pecado, que no existe el mal. Cuando nosotros entendemos qué es lo que nos habla la Biblia referente al pecado y referente al mal. Y luchando contra este sistema
Y luchando hoy en día contra Satanás, donde la palabra nos llama a resistirle. Resistir a Satanás y él va a huir de vosotros. La palabra resistencia resalta la fuerza y resalta el poder que usted tiene como iglesia. Yo tengo un poder delegado por Dios como iglesia. Y la palabra dice que ese poder Dios me lo delegó. ¿Para qué? Para que yo cumpla su propósito en la tierra. ¿Quién me da el poder? El Espíritu Santo. ¿Por qué tuvo dominio propio Daniel? Porque el Espíritu de Dios estaba con él. Lo que él propuso fue lo que se comprometió. Y con lo que se comprometió fue lo que él cumplió. Cuidado con comprometerte y no cumplir. Cuidado con decir voy a hacer y no hacer nada. Estamos en una situación bien complicada. Y yo creo que la iglesia tiene que crear conciencia a nivel espiritual y abrir sus oídos a lo que está pasando en el mundo. No podemos perder la convicción de lo que estamos viviendo como iglesia, lo que estamos viviendo como sociedad y lo que estamos viviendo dentro de una cultura que de una manera u otra quiere cambiar cómo nosotros pensamos, cómo nosotros actuamos, y debemos de retener lo bueno. La palabra dice y desechar lo malo, pero está sucediendo lo contrario. Y es que abrazamos todo lo que es malo. Y lo que es malo forma parte de nuestros hábitos. Y lo que es malo forma parte de nuestras vidas. Y nos olvidamos de lo que dice la palabra de Dios. Y una de las cosas que resalta de Daniel es que Daniel se mantuvo firme con su compromiso y la decisión que él había tomado. No me obligue, le dijo el jefe de los eunucos, porque no voy a cambiar lo que yo he hablado. Es más, ponme a prueba 10 días. Y si yo no estoy mejor que ellos, yo voy a hacer lo que tú quieras, pero por lo menos ponme a prueba. ¿Será que está resistiendo la prueba que está atravesando? ¿Será que está consciente que nuestras debilidades son convertidas en fortalezas cuando las reconocemos? ¿Será que está consciente que Dios no nos llamó a nosotros perdedores, sino que nos llamó ganadores? La palabra dice que como Él venció, nosotros también venceremos en su nombre. ¿Te has dado cuenta la responsabilidad que tenemos en medio de una sociedad tan cambiante y el desafío que estamos viviendo? Daniel no solamente un ejemplo de superación, Daniel es un ejemplo de testimonio, un ejemplo de compromiso. ¿Por qué? Porque estas tres cosas forman parte de lo que es directamente su formación de carácter. Lo que decidió, porque la decisión tiene que ver con voluntad. Diga conmigo, la decisión. No la escucho. La decisión tiene que ver con voluntad. Lo que tú decides, lo que haces. Tú decides qué quieres comer, tú decides qué quieres hacer, tú decides. Recuerde que Dios le dio al hombre libre albedrío. Y tal vez usted pensaría en su parte humana, ¿y por qué Dios nos dio libre albedrío? Y no nos hizo simplemente hombres y mujeres que dependamos 100% por Él, y que de una manera u otra nosotros mismos sintamos que Dios no lo es todo y que Dios se encarga de todo. Y tal vez nos preguntamos, ¿por qué yo tengo un libre albedrío? Porque Dios te dio libre albedrío para que tú escojas lo que es bueno y escojas lo que es malo. Él creó un ser pensante, Él creó una vida totalmente, diríamos, pensante, para pensar lo que me puede hacer bien, lo que me puede hacer mal, lo que puedo hacer y lo que no puede hacer. Por eso Daniel decidió en su corazón. Nadie decidió por él, él lo decidió. Hay decisiones que nadie va a decidirla por ti, tú eres que la tienes que decidir. Pastor, te va mal porque no has tomado la decisión correcta. Te va mal porque el libre albedrío, en vez de hacerte dependiente de Dios, te ha vuelto independiente de Dios. Y eso es un problema. Cuando nos convertimos en independientes y pensamos que nosotros mismos podemos gobernarnos y hacer lo que nosotros queramos, sin saber que al final de nuestros días vamos a dar cuenta a Dios. Ahora, hay algo muy interesante en la vida de Daniel. Y es que Daniel, siendo judío, Daniel teniendo conocimiento a nivel de gobierno, a nivel de gerencia, nunca llegó al palacio con altivez, nunca llegó al palacio con orgullo. Él llegó como un extranjero, como llega cualquier persona que viene de su país, España. Y aún siendo extranjero, siendo esclavo, él tenía sueños, tenía visiones, pero no permitió que el sistema babilónico matara su sueño, matara su visión y matara su propósito. ¿Por qué? Porque su situación actual simplemente es el comienzo de lo que Dios iba a hacer. Tal vez la situación actual que tú tienes, la cual tú quieres correr de ella, no la quieres aceptar, es el comienzo de lo que tú necesitas.
Si en lo poco me eres fiel, en lo mucho yo te voy a poner. No pienses que va a ir a lo mucho si no le eres fiel primeramente en lo poco. Y le corresponde a Dios en lo poco. Daniel se comprometió a un nivel de recompensa que tú y yo no tenemos con qué pagarlo. Y yo hablaba acerca de la redención, y voy a abrir aquí un paréntesis, porque la palabra redención aparece muchísimas veces en el Antiguo Testamento, porque la redención tenía que ver con perdón de pecado. Redención viene de redimir. Israel tenía por costumbre que para ellos el séptimo año era el año de la redención, donde perdonaban la deuda. Si hoy en día esa ley se comienza a practicar dentro de la iglesia, todos los sinvergüenzas dejan de pagar. Y dice: redímeme. No, estoy en el año de la redención, no te debo nada. Estoy en el año de la redención, el libro que te pedí prestado no te lo voy a regresar. Estoy en el año de la redención. Porque muchas veces aprovechamos a nivel negativo lo que de una manera u otra Dios quiere utilizarlo como un potencial positivo. No de la manera que tú quieres, sino de la manera que conscientemente tú tienes que hacerlo. Hay de quien, o hay de aquel, perdón, que sabe lo bueno y no lo hace, que tiene la conciencia totalmente clara de lo que debe y lo que no debe hacer. Entonces, cuando nosotros vemos la palabra redimir en el Antiguo Testamento, tiene que ver con redención, tiene que ver con perdón. Y una de las cosas que hace la gracia de Dios es que nos redime. Por eso la palabra dice que por gracia nosotros somos salvos. ¿Sabe por qué por gracia? Porque la gracia está conectada con la redención. Todo el que recibe redención va a vivir bajo la gracia. Todo el que recibe bendición va a vivir bajo el favor. Todo el que recibe bendición va a vivir en el sistema del cielo y no en el sistema de la tierra. Eso lo hace la redención. Fueron muchos los judíos que murieron en el exilio, pero Daniel no, ni el grupo que estaba con él no. Porque algo que tiene la redención, y es que la redención no solamente bendice nuestro presente, sino que bendice nuestro futuro. La bendición que está sobre ti no solamente llegará a ti, sino que va a llegar a las naciones y va a llegar a las generaciones que se levantarán después de ti. Tú eres una bendición para la generación que vive hoy. Tú eres una bendición para tu casa. Tú eres una bendición para tus hijos. Tú eres una bendición para tu matrimonio, porque esos son recompensa de la redención. Hay gente que quiere solamente los beneficios y no la autenticidad del compromiso de lo que corresponde a la redención. Ver el sacrificio de Jesús es motivarnos cada día a ser agradecidos, y que ese agradecimiento nos lleve a compartir con otros lo que necesitan a Jesús como su único y suficiente Salvador personal. No hay exclusión, no hay barrera. El amor de Dios cubre multitudes de faltas. Aceptar la identidad de Dios es aceptar el propósito. Aceptar una cultura de reino hoy en la actualidad que nosotros vivimos es pensar como Jesús pensó cuando vino bajo el imperio de Herodes, y él le habló claramente a la gente de aquella época, y le habló luego a las demás generaciones que se iban a levantar después de los discípulos, diciéndole claramente: ha comenzado el comienzo de algo muy grande y poderoso que no va a terminar. ¿Por qué? Porque se trata del reino. El reino de Dios no termina. El reino de Dios es para siempre. Por eso encontrará, cuando habla de la eternidad y habla del reino, por los siglos de los siglos, amén. Por los siglos de los siglos, amén. Porque el reino del Señor es para siempre. Y todo lo que se levanta en contra de ese reino y esa cultura que Dios va a levantar en estos tiempos que nosotros vivimos, será derribado. No es circunstancial lo que estamos viendo en Medio Oriente. Lo que está sucediendo entre Israel e Irán es profético. Viene desde la ley, viene desde la redención, viene desde el sacrificio. Porque todo sacrificio nos lleva a un beneficio o nos lleva a una consecuencia. Diga conmigo: beneficio y consecuencia. Los beneficios tienen que ver con todo lo bueno que recibimos, y la consecuencia tiene que ver con lo malo que viene. Pastor, hasta ahí va bien, yo no quiero que me venga nada malo. ¿Quién ora que le venga algo malo? Nadie. ¿Quién ora para enfermarse aquí?
¿Quién ora? ¿Quién ora para morir? Nadie. Pero eso es consecuencia de él, pecado. Eso es consecuencia de él, el sistema que empezó en el reino del Edén, que a través de la separación de Dios y el hombre trajo como consecuencia la muerte física. Ahora, hay algo espiritual que nosotros tenemos que entender en esta mañana. Y voy a mi tercer punto. Redención, recompensa, no conecta con el favor. ¿Qué es el favor? Es una palabra muy común entre nosotros los hispanos, los latinos. Hazme el favor, por favor. ¿Qué es un favor? Un favor es una ayuda, pero no todo tipo de ayuda. Le voy a decir algo más profundo todavía de lo que es un favor. Daniel le dijo al jefe de los eunucos: no me obligues. Le pregunto, ¿los favores son una obligación o es el resultado espontáneo de una decisión? Piense bien en cuál es su respuesta. ¿El favor es una obligación o es un resultado espontáneo de una decisión? ¿A cuánto lo obliguen? ¿A cuánto le gusta que lo obliguen a hacer las cosas? Hay cosas que tú haces que no hay que obligarte. ¿Quién te obliga a comer? Nadie. Hay muchas cosas que forman el hábito ya nuestro del nosotros hacer. Y hay otras que nosotros la hacemos porque alguien la impone. Daniel le dijo al jefe de los eunucos: no me obligue. ¿Estaba dispuesto Daniel a perder la vida si era necesario para que sus principios y valores cristianos no sean tocados? ¿Está dispuesta a perder la vida si es necesario en este tiempo que vivimos para serle fiel a Dios y que tus principios de fe no sean tocados? Porque favor no va a conectar siempre con recompensas aún inmerecidas. A Daniel le cambiaron el nombre, le cambiaron el idioma, lo obligaron a adaptarse a una cultura diferente a la que él estaba acostumbrado a vivir, pero no pudieron cambiarle su corazón. No permita que el dolor y el proceso que tú has atravesado durante años cambie tu manera de amar, cambie tu manera de perdonar y cambie tu manera de resistir. La mayor resistencia del ser humano es con un corazón sano y un corazón dispuesto. David no fue cogido porque era mejor que sus hermanos, fue cogido porque tenía un corazón conforme a Dios. Y cuando tienes un corazón conforme a Dios, tú vives para Dios y haces la voluntad de Dios y no la voluntad tuya. Lo que Daniel decidió en su corazón fue lo que él se propuso. No era que él era rebelde ni estaba en contra, es que él se propuso no contaminarse. Hoy la contaminación la tenemos constantemente como un hábito de vida, y nosotros tenemos que entender que aunque nosotros estamos en un mundo de tanta contaminación a nivel moral, a nivel política, a nivel social, nosotros somos la mano de Dios para cambiar los sistemas que hoy operan. Pueblos, ciudades, naciones, familia, usted es la mano de Dios. Dios respalda a los que son fieles. La fidelidad nos conecta a nosotros con ese favor. No un favor por obligación, es un favor por agradecimiento. ¿Cuántos están agradecidos de Dios? Demuéstrelo con un aplauso.
Dios le dio acceso a Daniel a tener favor con el jefe de los eunucos. Hay cosas que tú no puedes hacer, pero el favor de Dios la puede hacer. Hay muchas cosas que humanamente no puedes lograr, pero el favor de Dios hace que tú lo logres. A veces te sientes sin fuerza, te sientes desanimado, te sientes desanimada, te sientes sin rumbo, sin dirección, pero el favor de Dios te sostiene. Cuando Pablo tenía una lucha entre su voluntad y la de Dios, luchando consigo mismo por todo lo que le estaba viviendo a nivel de ataque por el ministerio y por la decisión que él había decidido, Dios le dijo: bástate en mi gracia. Escuche bien, bástate en mi gracia. En pocas palabras, tienes que conformarte con lo que ya yo te he dado. Mi poder no se va a perfeccionar en tu fortaleza, mi poder se va a perfeccionar en tu debilidad. Comencé diciéndole que reconocer la debilidad de Dios nos da acceso a tener su gracia. Cuando reconocemos nuestra debilidad ante Dios, Dios nos da acceso a tener su gracia. El estar con un poder habilitado a través de la redención nos va a dar conocimiento de Dios y nos va a ayudar a vivir en el amor de Dios. Recordemos que el amor de Dios echa fuera todo tipo de temor. No sé a qué tú le temes, a qué le tienes miedo, con qué has estado luchando durante días, durante semanas, durante años. Pero cuando tú le temes a Dios, a través de ese amor, todas aquellas cosas que se hayan levantado para apartarte de Dios serán dispersadas. Hay algo que yo entendí estos días que quiero compartirlo con ustedes antes que oremos. Yo hablaba hace un momento de reconocer que estamos necesitados de Dios. La palabra dice que el que pide se le dará, y al que toca las puertas le serán abiertas. Y yo me detuve un poco a valorar todos los resultados que tuvo Daniel en medio de cada una de los ataques que él vivió. Tal vez los enfoques a nivel de exégesis, a nivel de predicación, es cómo fue librado del horno de fuego, cómo el ángel de Dios llegó allí y no le pasó nada, no se quemó, y cómo fue librado del foso de los leones. Pero cuando yo busco el resumen total de todo lo que Daniel pasó y cómo Dios se glorificó y cómo el favor y la gracia hizo que se extendiera su fama, todo está resumido en una palabra, y esa palabra es fidelidad. Diga conmigo: fidelidad. La fidelidad de Dios es grande, no es porque usted es grande. La fidelidad de Dios es grande porque Dios muestra su gloria aún en los momentos que tú no estés esperando. Ve el poder de Dios actuar a favor de ti. ¿Qué significa el nombre de Daniel? Jehová es mi juez. Mientras le pusieron el nombre de Belsasar, que tiene que ver con adoración a los dioses paganos, su identidad verdadera para construir un reino dentro de otro reino es: Jehová es mi juez. Yo no tengo que pelear, yo tengo a alguien que pelee por mí. Yo no tengo que hablar, tengo a alguien que va a hablar por mí. Tus testimonios van a hablar de generación en generación. Hermano, los frutos a nivel de generacional son tan grandes que nos marcan para toda la vida. A Rahab, siendo una ramera, se le introdujo en un libro genealógico de donde vino Jesús, su nombre recordado para toda la vida. David, aún con todos los errores que él cometió, su fidelidad, su entrega, su corazón lo llevó a escribir un nombre para toda la vida, que hasta el día de hoy el escudo de Israel representa su nombre, la estrella de David. O sea, nuestra identidad crea un precedente. Hay fruto que no lo va a ver tú, pero lo van a ver tus hijos. Hay promesas que tú tienes que tal vez digas: ay, pero ¿cuándo será? No te preocupes, en cualquier momento será. Guardar la palabra de Dios trae la recompensa que jamás nosotros hemos esperado. No se trata de mí, se trata de lo que dice y habla la palabra de mí. Y yo tengo el sello de Dios. Y Dios me escogió con un propósito, me creó con un propósito. El resumen de la fidelidad hace que todo lo que está en pausa se active y comience la cuenta regresiva
y la historia que tú pensabas que iba a ser un final triste se convierta en un final feliz. ¿Sabe por qué? Porque fiel es aquel que permanece en su palabra y da fe de ella. Hoy le estoy hablando a alguien que tal vez pensó que su fe no va a ser honrada. Hoy le estoy hablando a alguien que tal vez su vida quedó incrustada en un pasado oscuro que vivió y no ha podido levantarse hasta el día de hoy. Hoy le estoy hablando a alguien que piensa que su historia terminó y es cuando Dios está empezando algo nuevo. Hoy le estoy hablando a alguien que se siente tal vez como Daniel, deportado, herido, perseguido. Se encontraba en un imperio el cual él no conocía, en una casa que él no conocía, en una vida que él no conocía, pero Dios sí lo conocía a él. Eso me es más que suficiente para yo creer y vencer de que todo puede cambiar. Daniel estaba mejor que sus otros compañeros. Mejor semblante, mejor color, mejor aspecto. Dios siempre tiene la mejor reserva para sus hijos. Y no era que la legumbre era lo mejor. Es que la fidelidad a Dios hace que de ti salga lo mejor. La fidelidad a Dios saca de ti aún aquellas cosas que tú piensas que están perdidas y olvidadas. Dios la trae y te demuestra que Él tiene la última palabra. Cuando pensamos que estamos controlando todo y todo se sale de la mano, es cuando aparece Dios en el escenario y te dice: yo puedo hacer algo diferente. No te quede en el pasado. Tu presente es lo que está viendo, pero tu futuro es lo que ya Dios está construyendo. Dios está construyendo algo mejor para ti que lo que tú has soltado. Lo que tú has soltado y lo que tienes que soltar no es nada con lo que Dios te va a entregar, lo que Dios te va a dar. Eso lo va a superar absolutamente todo. Y concluyo diciéndole algo acá. Cultura de reino en medio de una sociedad convulsionada nos lleva a ser comprometidos y responsables. Responsable de lo que hacemos, responsable de lo que decimos y responsable de lo que estamos enseñando. Recuerde algo: la educación cristiana no depende simplemente de lo que alguien nos habla. Depende de la fe, de lo que nosotros tenemos y lo que hacemos. La fe viene por el oír y el oír en la palabra de Dios. Tiene que activarse la palabra de Dios en tu vida, que te haga reaccionar y te haga vivir una vida de relación con Dios. Hoy, todo lo que de una manera u otra no te daba legalidad a nivel espiritual, tú tienes que hoy abrazar la palabra de Dios, porque Dios te ha dado legalidad. Tiene una identidad de hijo, tiene una identidad de hija. Él no está viendo tu pasado, Él no está viendo tus errores, Él no está viendo tus pecados. Él está viendo el perdón que en la cruz del Calvario pagó a precio de sangre por ti, para que la redención del día de hoy sea escrita en un libro que no tiene caducidad, donde dice que todo aquel que Él viene le dio el derecho, le dio la potestad, le dio la autoridad de ser llamado hijo e hija de Dios. Y a esos hijos Dios le está hablando en esta mañana, porque sobre esos hijos es que Él tiene un propósito y tiene un plan específico. Ponte de pie, por favor, ponte de pie. La presencia del Señor está aquí. Tu corazón tiene que ser sano. Tienes que soltar todas las cargas, tienes que soltar la ansiedad, tienes que soltar todas aquellas cosas que te apartan de ese propósito fundamental el cual Dios te ha creado. Y yo quiero invitarte a levantar tus manos en esta mañana conmigo. Yo quiero que oremos juntos. Yo quiero que oremos juntos. Hay una unción de liberación en este lugar. Yo no sé qué tú estás demandando de Dios, pero lo que tú demandes es lo que vas a recibir de parte de Dios. Lo que tú demandes es lo que va a suceder. Lo que tú demandes es lo que va a pasar. Y Dios quiere hacer algo diferente. Alguien tiene que proponer algo nuevo en su corazón a partir de esta mañana. Alguien tiene que decirle al Señor: Señor, gracias porque todos mis pecados fueron perdonados. Gracias porque el día que tú resucitaste, yo resucité juntamente contigo. Gracias porque me diste el derecho. Me diste el derecho, siento la presencia de Dios. Me diste el derecho, me diste el derecho, me diste el derecho. Dios no te ve como tú te ves. Tal vez te ves fracasado.
fracasado, tal vez te ves fracasada, tal vez te ves perdida, sin rumbo, sin esperanza, pero Dios te está viendo como te creó. Dios te creó con sueño, con planes, con propósito. Ese es el Dios que nosotros le servimos. El que te vio cuando nadie te había visto. El que te perdonó. El que te posicionó en el nivel más alto de honra. Espíritu Santo de Dios. En esta mañana, la fe de todos los que están aquí, por el milagro, por la necesidad que tiene, en esta hora le escucha, le corresponde y hace algo nuevo. Espíritu Santo, rompe toda cadena en esta hora. Más ahora, en el nombre de Jesús, toda aflicción, toda herida, todo temor, en el nombre de Jesús retrocede. Voy a tomarme 5 minutos más para orar. Si hay un área que aún te sientes culpable, que no has podido superar y necesitas ser libre, pasa aquí, ven al altar, entrega esa carga al Señor, pídele nuevas fuerzas. Dios lo quiere hacer una vez más. Hay una unción de liberación. Suelta la carga, suelta